bendiga a todos, una semana más, ya entramos en la cuarta semana de confinamiento y como veis, en esta ocasión, por las nuevas medidas tomadas, pues me veo obligado a tener que grabar el mensaje desde casa. Es lo que hay, la calidad no es la misma, evidentemente, pero lo importante es que nos podamos comunicar y que podamos escuchar lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Y su palabra. Aunque estoy en casa, pero el trabajo es mucho, son muchas las situaciones que atender, tenemos hermanos afectados por la situación, muy afectados, muchas llamadas, mensajes, reuniones vía telemática, pero vamos adelante en el nombre de Jesús, vamos adelante creyéndole a Él, que es poderoso, y yo os animo a que sigáis creyéndole, agarrándoos a sus faldas, ¿verdad? Seguimos uniéndonos todos los días para orar a las 8:10 de la tarde, después de que terminan los aplausos, a los que también nos unimos, porque ese personal sanitario la verdad es que lo merece, pero después de eso, ahí tenemos ese tiempo todos juntos para orar. También continuamos con nuestra cadena de oración y ayuno todos los días, y que esta semana que viene la vamos a ampliar, porque ya hemos escuchado que el confinamiento se va a extender hasta final de mes. Así que vamos a ser pacientes, vamos a aprovechar el tiempo y por supuesto como iglesia vamos a seguir movilizándonos para ayudar a los hermanos que por causa de esta situación están pasando un poquito mal, ¿verdad? Y los vamos a ayudar en todos los sentidos. Gracias a todos los que estáis colaborando, apoyando con vuestras oraciones. Gracias en especial a ese buen grupo, ya más de 24 familias de nuestra iglesia y de otros lugares que se están añadiendo, que están elaborando batas para entregar a los personal sanitario del nuevo Hospital Evangelic, y por esos conductores que van con sus coches para llevar las batas. Gracias por vuestra labor, por tener ese mismo sentir que tenemos como iglesia. En especial destaco a Chus y Laura, ¿verdad? Que por cierto se casaron por los pelos, ¿verdad? Porque la semana siguiente ya de su boda ya no se podían celebrar ceremonias. Viajaron por los pelos y regresaron también por los pelos, pero qué bueno que cuando llegaron aquí enseguida se añadieron para elaborar batas y para llevarlas con su coche. Así que qué bonita manera de comenzar una vida como matrimonio, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos, gracias por colaborar y en apoyar, en solidarizarnos con toda esta situación que se está viviendo, permanecer en vuestras casas y obedeciendo a Dios en todo. Aleluya. Muy bien, vamos a la palabra de Dios y como sabéis estamos en los Evangelios y vamos a estar leyendo en Mateo capítulo 4 a partir del versículo 12, supongo que tenéis vuestras Biblias por ahí ya a mano. Vimos la semana pasada cómo Jesús, después de haber sido bautizado, Él se fue al desierto, estuvo 40 días en ayuno y en el desierto, y vimos ese proceso del desierto que Dios a nosotros también nos hace pasar, y con un propósito. Y cuando Él regresa ya en el poder del Espíritu, Él hace lo que ahora vamos a ver en Mateo capítulo 4, versículo 12. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron.
Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Señor, estamos delante de tu presencia, te bendecimos, Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos en esta hora una vez más. Ayúdanos, bendícenos, sobre todo bendice de forma especial a aquellos que están pasándolo mal, y que tu palabra traiga consuelo y edificación a nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. A través de este pasaje, de lo que quiero hablar y de lo que el Señor ha puesto en mi corazón, es la importancia de hacer las cosas muchas veces rompiendo esquemas, saliéndose de lo habitual, de lo normal, de lo que no es típico. Y en este sentido Jesús fue un ejemplo total, porque Él tenía un arte especial para romper con todo lo establecido y hacer cosas que estando ajustadas a la palabra de Dios, evidentemente, pero que no eran lo que la gente estaba acostumbrada. Y en este tiempo que estamos viviendo, en este confinamiento, estamos viendo que necesitamos cambiar muchas cosas. Y la sociedad en general, el mundo está observando cómo hay muchas cosas que cambiar, cosas que hemos estado haciendo mal hasta ahora y que tenemos que corregir. Y nosotros, mucho más como iglesia y como creyentes, tenemos que reconocer que hay cosas que cambiar. Mirad, cuando Egipto pasó por esa mortandad que vino después de todas las plagas que Dios envió y que no se arrepentían de ninguna manera, al final la última plaga era la plaga de la muerte, ¿verdad? Una plaga que iba a pasar y iba a matar a todo primogénito de toda familia. Pero al pueblo de Dios se le dijo que pintarán los marcos de las puertas con sangre y que celebrarán la Pascua justo en esa noche. Y que cuando pasara el espíritu de muerte, esa mortandad, al ver la sangre en los dinteles, pasaría de ese lugar y no moriría nadie ahí. De manera que el pueblo de Dios obedeció y se libró de la muerte, mientras que los demás sufrieron esa muerte, los primogénitos. Nosotros hoy estamos sufriendo una pandemia que es una mortandad, evidentemente mucha gente está muriendo, y aunque nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo, ¿verdad? Y Él es nuestra Pascua, y ese Cristo que ha muerto por nosotros nos garantiza que no sufriremos la muerte eterna, pero sí que sufrimos muerte física aquí en la tierra, y también estamos expuestos a todo lo que pasa aquí en la tierra, como he dicho las semanas anteriores, y por tanto físicamente sí que sufrimos también. Muchos creyentes están ahora mismo siendo infectados por esta pandemia y algunos están muriendo, y son creyentes cristianos, sí, pero están muriendo. Ahora, eso no significa, y con eso yo quiero, por favor, a los que estáis ahora mismo padeciendo esa enfermedad, que no sintáis vergüenza, ni penséis que es que habéis hecho algo malo, habéis pecado. No, esto es algo que nos está afectando a todos. ¿Vale? Ahora bien, lo que ya también entiendo de una manera muy clara es que a través de esto Dios está queriendo decirnos algo a la iglesia. La iglesia no estamos exentos de este problema, y no solo no lo estamos físicamente y materialmente, sino que no lo estamos espiritualmente, porque Dios está queriendo algo de nosotros en este tiempo a través de lo que está haciendo. Y una de las cosas que Él quiere es que evidentemente cambiemos nuestra forma de hacer las cosas en todos los ámbitos. Hay cosas que hasta ahora hemos hecho bien, pero hay otras cosas que no las hemos estado haciendo tan bien. O que quizá en su momento estaban bien, pero que ahora ya las cosas hay que hacerlas de otra manera. Yo sé que algunos arrastramos de cultura evangélica de muchos años atrás, y sobre todo los que han crecido en una familia cristiana y que se les ha inculcado desde pequeños muchas cosas, algunas de ellas muy buenas, pero otras no tanto, porque les han enclaustrado, les han sujetado
a una serie de costumbres y de formas que le cierran y le impiden de abrirse a lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Y aún muchos que os habéis convertido en la iglesia hace unos años y que no habéis conocido quizá todo ese trasfondo evangélico, pero puede ser que con el paso de los años hayáis caído también en muchas formas, rutinas, costumbres, y sea el momento de cambiar algunas cosas. Y Jesús fue un ejemplo claro de eso. Vemos que aquí vamos a ver a través de este pasaje que Él rompió varios esquemas, varias cosas. Por ejemplo, en primer lugar, dice que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. ¿Vale? Tú lo puedes leer ahí y no entender mucho, pero yo quiero que te plantees la situación. Jesús ya ha salido de los 40 días de desierto y va a comenzar su ministerio. Y se entera de que Juan está encarcelado. Juan es un pariente suyo, no sabemos si primo, porque su madre y Elizabeth eran parientas, ¿verdad? Entonces era un pariente suyo, Juan. Y se entera de que está en la cárcel. Y lo lógico es que fuera a visitarlo, antes de comenzar su ministerio, que fuera a visitarlo para ver cómo está, porque Juan podía aceptar visitas. Nos dice la Escritura que algunos de sus discípulos iban a visitarlo a la cárcel. Y de hecho en Lucas 7 nos explica cómo a 2 de ellos los mandó como mensajeros para preguntarle a Jesús si realmente era él el Mesías, ¿verdad? Porque la presión de estar en la cárcel y ver la muerte casi ya bien cerca hizo que Juan tuviera algunas luchas mentales. Pero Juan podía recibir visitas. Y según nuestros patrones, pues habría que haber ido a visitarlo y a ver cómo está. Pero ¿qué hizo Jesús? Se volvió a Galilea, tomó la dirección contraria. Chocante. Curioso. Y podemos decir, ¿es que Jesús no amaba a la familia? ¿Jesús no ama a los familiares, a los parientes? Claro que sí. Jesús amaba a Juan y vimos que cuando se enteró de que lo habían decapitado, se cogió una barca y se metió en medio del mar para desahogarse delante de Dios, porque estaba muy triste, lo amaba mucho. Pero a Jesús no le iba a frenar esa situación para cumplir con el propósito de Dios, porque Él tenía claro el orden de prioridades. Y aquí lo primero que vamos a ver es la importancia de reajustar nuestras prioridades. Para Jesús la familia era importante, pero había una prioridad por encima de todo, que era hacer la voluntad de Dios. De hecho, cuando Él salió de casa para comenzar su ministerio, sus hermanos no creían en Él. Y Él podía haber dicho, como muchos creyentes hoy día dicen, no, yo hasta mientras no se conviertan mis hermanos, mi familia, yo no puedo dedicarme a otra cosa. Pero Jesús no, Jesús, a pesar de que sus hermanos no habían creído en Él en ese momento, Él dijo, no, yo tengo que obedecer el llamado de Dios y Dios me ha dicho que tengo que comenzar con el ministerio, así que voy adelante. Y el irse y dejar a sus hermanos sin creer no significa de que ya sus hermanos se perdieron, todo lo contrario, todo lo contrario. Sus hermanos pudieron ver en Él ese ejemplo, cuando vieron cómo desarrollaba su ministerio y lo que hacía, eso les impactó. Y más adelante ellos se entregaron al Señor. Y no solo se entregaron, sino que cada uno de ellos escribiría uno de los libros que ahora mismo tenemos en la Biblia, ¿verdad? Santiago y Judas, que por la mayoría de los eruditos coinciden en que eran los 2 hermanos de Jesús y escribieron libros que tenemos ahí en la palabra de Dios. Quiere decir que hubo un cambio, pero Jesús tenía claro que lo primero era obedecer a Dios. Y Dios había dicho en su palabra, por medio de Isaías, que se tenía que dirigir a tierra de Neftalí y de Zabulón. Por tanto, Él se volvió a Galilea para cumplir con lo que la palabra de Dios estaba indicándole, con la voluntad del Señor. Yo no sé hasta qué punto nosotros tenemos claras las prioridades y quizá tenemos que ajustar algunas. En este tiempo de confinamiento, muchos, tanto creyentes como no creyentes, hemos descubierto que no atendíamos del todo bien nuestros hogares, nuestras casas. Al vernos ahora teniendo que pasar tanto tiempo aquí, de repente descubrimos muchas cosas que nos estábamos perdiendo, muchas cosas tan bonitas que no estábamos haciendo y que ahora vamos a decidir
hacer. Además de eso, entendemos que sí, la familia es lo primero después de Dios. Dios, la familia y lo demás. Y la familia aún está por encima del trabajo y por encima de la iglesia. Es la familia, pero después de Dios. Y vemos como Jesús, por obedecer a Dios, estuvo dispuesto a dar un paso más. Y aunque la familia era importante, no le impidió de cumplir con el propósito de Dios. Y vamos a tener que saber trabajar ese tema. Si para ti tu prioridad es Dios, tú le vas a servir con todo tu corazón, le vas a amar con todo tu corazón y vas a estar dispuesto a hacer cosas que quizá tu familia no lo entienda o otros no lo entiendan, pero que Dios te está pidiendo que hagas. Y como Él es el primero en tu vida, pues tú vas a tener que decidir hacerlo. Eso es una prioridad que muchos de nosotros quizá en este tiempo vamos a tener que cambiar. Porque, sinceramente, ¿hasta qué punto Dios ha sido el primero en todo? ¿Hasta qué punto? Y yo espero que a través de este mensaje tú puedas reflexionar y decir, pues sí, esa prioridad la tengo que cambiar en mi vida. Hubo otra cosa que hizo Jesús, con la que también rompió esquemas. Cuando Él sale de la cuarentena, que Él fue el primero en hacer cuarentena, ¿verdad? Por 40 días en el desierto. Cuando Él sale de esa cuarentena y decide comenzar su ministerio, Él vuelve a Galilea, pero no se va a Nazaret, sino que dice que dejando a Nazaret, se fue a Capernaum. Y cuando dice que dejando a Nazaret, está utilizando la misma expresión que vemos en Hechos 21, cuando Pablo, dejando a un lado Chipre, ¿verdad? Que la avistaba, la veía, pero la dejó a un lado y se dirigió a Siria. Es la misma expresión cuando dice, dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. O sea, dejó a un lado Nazaret, porque Nazaret también estaba en Galilea, pero la pasó y se fue directamente a Capernaum, que era el lugar que Dios le había dicho a través del profeta, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. Y es donde dice que luz resplandeció en medio de esa ciudad. Eso rompe con el esquema, porque se entiende que si Jesús iba a comenzar su ministerio, pues qué mejor que comenzarlo en su propia tierra. No en el lugar donde nació, porque sabemos que nació en Belén, pero fue algo accidental, aunque estaba escrito en la palabra. Ni tampoco en Jerusalén, que apenas estuvo un año, algo así, hasta que Herodes decidió matar a todos los niños, y entonces se fueron a vivir a Nazaret, y ahí se crió, ahí creció, ahí se formó y habitó hasta los 30 años. Era su ciudad, era su tierra. Pero él no comenzó ahí, aunque algunos comentaristas dicen que sí, que primero fue a Jerusalén, luego como lo rechazaron se fue a Capernaum y luego regresó. Pero si leemos en Lucas capítulo 4 nos damos cuenta de que no es así, porque cuando él llegó a Nazaret, entró en la sinagoga, le hicieron leer el rollo en Isaías cuando dice el Espíritu del Señor está sobre mí, demás. Y había gente que no creía en él, y muchos de los que no creían en él, si lees en Lucas 4, 18 y 19, dice que le dijeron, bueno, las cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, hazlas también aquí. Lo que quiere decir que primero estuvo en Capernaum y después de ahí fue a Nazaret. ¿Cómo es posible que, siendo Nazaret su tierra donde se crió, donde creció, comenzara su ministerio en Capernaum? Sus primeros discípulos fueron escogidos y llamados en Capernaum. El sermón del monte lo predicó en uno de los montes de Capernaum. Los primeros milagros, señales y sanidades los hizo en Capernaum. Él mismo tuvo que decir que nadie es profeta en su propia tierra, porque él mismo ya veía cómo en su tierra no le iban a recibir como merecía. Pero no fue esa quizá la razón que le movió a no ir a Nazaret, sino que fue por obediencia a Dios, que por su palabra le estaba indicando, y por el Espíritu de Dios que tenía que ir primero a Capernaum.
Y eso rompe también con esquemas. Algunos hemos interpretado incorrectamente lo que dice Hechos 1:8 cuando dice: me seréis testigos en Jerusalén, o sea, en nuestra ciudad, y en Judea, los alrededores, y en Samaria, más allá, y hasta lo último de la tierra. Y algunos lo interpretamos como que primero tiene que ser Jerusalén, después Judea, y después Samaria, y después el resto de la tierra. Pero eso no es lo que dice el texto. Dice: y me seréis testigos en Jerusalén, y en Judea, y en Samaria, y hasta el último de la tierra. O sea, todo al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo. Y algunos quizás están aquí, no están en su tierra, están aquí y se sienten como extraños y deseando ya volver a su tierra para ahí poder hacer lo que tienen que hacer. No, tú estás ahora mismo en el lugar donde Dios te ha puesto para que hagas lo que tienes que hacer. Esta es tu Capernaum ahora mismo. Este es el lugar donde Dios quiere que tú seas usado, que tú hagas discípulos, que tú hagas milagros de parte del Señor, que tú desarrolles tu ministerio. Es tu Capernaum. Por tanto, aparca Nazaret a un lado, aparca tu Nazaret y céntrate en lo que Dios quiere para ti en Capernaum. Dios tiene un propósito y quizá algunos tendremos que cambiar nuestra forma de trabajar, ¿verdad? Algunos estamos como iglesia igual también, ¿verdad? Nos estamos esforzando mucho en trabajar en lugares que están en nuestra zona, evangelizando, pero quizá Dios nos lleva más allá, ¿verdad? Como nos ha ayudado a abrir en Mataró y como nos está ayudando a colaborar con Calella, pues quizá Dios nos lleva a abrir otra obra más allá, no sabemos, tenemos que estar con el oído fino delante de Dios. Que esa es otra de las bendiciones de poder estar confinados en casa, de tener mucho tiempo para ajustarnos a lo que Dios quiere. Y quizá Dios tiene otros planes para nosotros que van más allá de lo que nosotros tenemos esquematizado, ¿verdad? Jesús es un ejemplo. Él rompió esquemas. Pero no solo lo rompió al decidir un cambio de camino, ¿verdad? Que posiblemente nosotros tendremos que cambiar nuestro camino también, usar un camino diferente en algunas cosas. Pero también usó una estrategia diferente en su ministerio. Él hizo cosas en su ministerio que hasta ese momento prácticamente no se habían hecho. Él dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él comienza predicando el arrepentimiento, que hasta entonces solo Juan el Bautista había predicado ese mensaje precisamente para preparar el camino del Señor. Nadie en aquel tiempo predicaba del arrepentimiento porque era un mensaje que no era nada atractivo. Y tristemente, hoy en día muchas iglesias no predican del arrepentimiento y esto es algo que vamos a tener que rectificar porque es uno de los mensajes centrales del Evangelio. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, sin arrepentimiento no hay reconciliación con Dios. Y entonces vamos a tener que ser más claros y contundentes en los mensajes que predicamos, y no solo desde el púlpito, sino en las calles, cuando hablamos con la gente, que a veces queremos ser muy light, muy aquello de Dios te ama, Dios tiene un plan maravilloso para ti, etcétera, etcétera, cuando tenemos que encarar a la gente con su verdadero problema, que es el pecado. Tenemos que cambiar en algunos conceptos también. Jesús dijo: porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso no lo predicó nadie hasta ese momento. ¿Pero qué significaba que el reino de Dios se había acercado? Bueno, vemos que Jesús, su ministerio, fue acompañado de señales, milagros, liberaciones, un montón de cosas que eran el reino de Dios manifestándose en la tierra. Era algo que no se vivía en ese momento. La gente que desarrollaba un ministerio público delante de la gente se limitaba a usar la palabra, usar mensajes, la oratoria para convencer a gente y conseguir seguidores. Pero Jesús respaldó su ministerio no solo con palabras que él hablaba de manera que cautivaba a la gente, de luego, pero en el buen sentido, sino que su ministerio estaba respaldado de un poder impresionante que muchos deseaban. A un mago, Simón, ¿verdad?, quiso imitar eso, pensando que eso se podía comprar, ¿verdad? No. El ministerio de Jesús fue acompañado de milagros, señales y de algo que hasta entonces no se había visto nunca: liberación de endemoniados. Porque aunque habían endemoniados, nunca se manifestaban porque el reino de los cielos no había descendido a la tierra. Solo había religiosidad, solo había costumbres,
Solo habían formas, pero no había el poder de Dios manifestándose. Por eso Jesús decide romper con los esquemas, unos esquemas que hicieron que los religiosos de aquel tiempo se rasgaran los vestidos, se pusieran así con Jesús, que nosotros hoy en día no lo entendemos, los consideramos malvados, pero no, ellos amaban a Dios, lo amaban mucho. Y querían hacer la voluntad de Dios, pero lo que hacía Jesús es que rompía con lo que ellos habían aprendido de toda la vida. Y hay que ponerse en su lugar. Imaginaos, gente que por ejemplo, el día de reposo era intocable. Y Jesús, mira, le da por la manía, entre comillas, de sanar enfermos en el día de reposo. Parecía que quería provocarlos encima, para que se dieran cuenta de su religiosidad. Tristemente hoy en día aún hay gente que tiene problemas con el día de reposo, ¿verdad? Pero no solo con eso, con muchas otras cosas. Y estamos descuidando lo más importante, y es que nuestro ministerio tiene que estar respaldado por el poder de Dios, por milagros, señales, liberaciones. Y más que nunca hoy la gente necesita eso. Y esta situación está haciendo que mucha gente va a buscar en las iglesias que se les ayude en su verdadera necesidad, que no es tanto de comida física, de dinero, sino es una necesidad espiritual, de liberación y una necesidad emocional y mental. Y nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo para poder ministrar a las personas, tanto espiritualmente como mentalmente, emocionalmente, en todos los ámbitos, porque tenemos a Jesús, que Jesús transforma vidas. Y Jesús dijo que cosas mayores que las que Él hacía, haríamos nosotros. Porque Él era uno solo, teniendo que atender a mucha gente, pero nosotros somos millones y millones alrededor del mundo y podemos impactar esta tierra. Creo que en este tiempo Dios está despertando a su iglesia para que ya dejemos de movernos tanto en tanto humanismo y en tantas cosas muy psicológicas y demás, y que actuemos en el poder de Dios, rompiendo esquemas que hasta ahora teníamos. Dios quiere levantar a su iglesia con poder. Él tiene un plan, un propósito para este mundo en este tiempo. Esta pandemia no es una casualidad. Hay un propósito de Dios detrás de todo esto. Y nosotros como iglesia tenemos que alcanzar mucho más. Yo pienso que a veces no somos conscientes del poder que nos respalda, de la cobertura que tenemos de parte de Dios y de lo que somos capaces de hacer en su nombre. No nuestras fuerzas, en su nombre y en su poder. Y espero que esta situación nos lleve realmente a cumplir nuestro propósito como iglesia, que entendamos lo que Dios nos está hablando, en qué tenemos que cambiar. Cada uno como creyente, en qué tengo que cambiar, en mi hogar, en mi trabajo, en mi vecindario, en la iglesia. Y como iglesia pensar en qué tenemos que cambiar, aunque tengamos que tomar medidas que rompan con esquemas. Hace unos meses nos hubiera resultado un escándalo hacer los cultos a distancia desde una pantalla y cada uno en su casita. Ahora casi que ya lo vemos como algo normal porque es la situación que nos toca vivir y nos tenemos que adaptar, pero es que aunque se levante ya el confinamiento, habrá un tiempo aún de que no nos podremos congregar una cantidad tan abundante de gente como lo hacíamos hasta ahora y tendremos que buscar otras fórmulas que quizás a algunos les escandalizarán, porque esto no lo hemos hecho nunca, porque esto no creo que sea de Dios, y etcétera, etcétera, pero tenemos que obedecer a Dios. Y lo más importante es que tenemos que cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado para ser de bendición para esta tierra. Así que, hermano, ponte en sintonía con Dios, entiende lo que Dios quiere para tu vida, para tu casa y para tu iglesia en este tiempo. Y sigue el ejemplo de Jesús, que aunque la gente dijera lo que dijera, aunque tuviera oposición de muchos que no entendían sus formas, sus métodos, pero Él hizo la voluntad de Dios. Él hizo la voluntad de Dios, porque Dios no se sujeta a formas. Dios es multiforme. Que Dios os bendiga muchísimo a todos, y te invito a que te unas conmigo en una oración final para darle la gloria a Dios. Señor, te alabamos, te bendecimos. Gracias por enseñarnos lo que tú quieres para nosotros. Gracias por ayudarnos
Y en esta hora quiero que nos reveles a cada uno en qué cosas tenemos que romper esquemas, en qué cosas tenemos que cambiar y hacer las cosas ya a partir de ahora de una manera diferente. Ayúdanos, Señor, a aplicar tu palabra de una forma efectiva, no religiosa o tradicional, sino efectiva en este tiempo, usando los medios apropiados en todo momento y no solo cambiando las formas externas, sino en muchos casos también la esencia, el mensaje, la profundidad. Ayúdanos, Dios, y respáldanos, síguenos respaldando con tu poder, sin el cual nada podemos hacer. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios os bendiga muchísimo a todos.